Listo. Entonces ya voy a mirar acá unas cosas y empezamos entonces. Ujú. Bueno chicos, entonces pues damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Como tal, vamos a empezar a abordar esas sesiones de capacidades coordinativas en cuanto al desarrollo motriz, como habíamos hablado la clase pasada. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Profe, en nuestro grupo nos falta un compañero. Bueno, los otros también. Bueno, es que todavía no se han conectado. Profe, a nosotros nos Están falta un casi todos. integrante, pero si quiere podemos iniciar así. Bueno, pero no hay problema si quieren. Un momento, profe, entonces ya empiezo a... Listo, vale. Entonces, si presentan ahí pantalla. Ya voy a empezar a transmitir, profe, que es que lo estoy leyendo desde el computador ahora la reunión. Listo, dale. ¿Ya se está empezando a ver o aún no? Debe estar cargando, yo creo. Sí, está cargando. Bueno, inicialmente buenas noches. Mi grupo de trabajo está compuesto por Brian Macías, Jessica Aguilar y quien les habla, Cristian Aguilar. La sesión del día de hoy es respecto a la coordinación visomanual aplicada para tercer grado, en donde encontramos el objetivo general, pues, el cual es desarrollar las capacidades coordinativas a través de juegos recreativos para la obtención de un mejor desempeño en las tareas diarias o cotidianas. Persigue el objetivo específico de fortalecer la coordinación visomanual por medio de actividades recreativas para la obtención de una mejor habilidad motriz espacial. También mejorar la coordinación visomanual por medio de actividades grupales. Los logros que buscamos por medio de estas sesiones ejecuta correctamente diferentes actividades que ayudan a mejorar patrones de manipulación como lo son pasar, recibir, lanzar y atrapar. Entonces aquí ya encontramos como tal nuestra sesión en su fase inicial, la cual pues vamos a iniciar con una movilidad articular. Ya pues vamos a explicar como tal primero cada fase de nuestra sesión y finalmente mostraremos pues un video en donde se evidenciará pues cada tarea planteada. Entonces daremos inicio con una movilidad articular en la fase inicial que es calentamiento. Se realizará una conformación de grupos según pues lo vaya
diciendo el entrenador o profesor, en donde pues los deportistas o estudiantes estarán trotando alrededor del campo, bien sea una cancha y demás, en donde al escuchar el estímulo auditivo, en este caso la voz del entrenador o profesor, en donde se irá un número, por ejemplo, 3 o 2, y entonces los integrantes del grupo deberán conformar ese número en sus grupos. También se va a brindar un ejercicio para leer la temperatura, en donde el entrenador le dirá una parte del segmento corporal, en donde pues se ubicarán de parejas y deberán de tratar de tocarse esta parte del cuerpo. Un ejemplo es en donde yo digo cuádriceps. Y pues es como están ubicados de pareja, ellos deberán intentar de tocarse el cuádriceps sin que su compañero se lo toque a él. Entonces para este ejercicio vamos a necesitar solo pues el campo y platos que nos delimiten el espacio. Entonces ya pasamos ahora a nuestra fase central. Pues, en la parte central, lo que se va a desarrollar, o lo que nosotros vemos, fue una sesión que se llama pasa, pasa el bastón, que es una sincronía en coordinación, donde se ubican, eh, varios, varios grupos, Brian, y la idea es estoy escuchando entrecortado. Sí, entonces la explico yo. Entonces, por ejemplo, lo que buscamos con este ejercicio es que se ubicarán inicialmente de a parejas, obviamente uno frente al otro, en donde se le dará un bastón o un palo de escoba, en donde la idea es solo con la mano derecha, se la lanzarán y él deberá recepcionarla de la manera correcta, debiendo hacer 30 aciertos, es decir, sin que en un lanzamiento de estos, pues el bastón toque el suelo o se les caiga. Posteriormente ya se hará de a tres personas, y para darle variante al ejercicio y aumentar un poco la dificultad, se le realizará el lanzamiento igualmente con una sola mano, en este caso mano derecha. También podemos dar una variante que se realice solo con la mano izquierda. Posteriormente a este ejercicio se realizará un círculo sonoro, así le dimos de nombre a nuestro siguiente ejercicio, en donde, como ya lo mencioné, se ubicarán en círculos sentados en posición sedante y se quitarán un zapato. Lo deberán ir pasando hacia la derecha como las manecillas del reloj e ir cantando la canción de Alpina, Alpona, a la hija del conde Simón, a la lata, al latero, a la hija del chocolatero. Posteriormente, ya una vez mecanizada este ejercicio, se hará una variante una vez más con los bastones, en donde los deberán ir desplazando hacia la derecha sin que éste toque el suelo. En el momento en que éste toque el suelo, se dará inicio con el ejercicio hasta que pues, se realice de la forma correcta. Para este ejercicio necesitaremos cronómetro, platos que nos delimiten el espacio y los bastones. Ya para la vuelta a la calma, lo que se va a realizar es un estiramiento de parejas y una retroalimentación. Ya como criterios y recursos de evaluación, lo que pues vamos a evaluar es actitud frente a los ejercicios propuestos, reconocer la importancia del calentamiento, en donde realice las actividades de la forma correcta, como se le indicó, trabaja con dinamismo y actitud y interactúa y se relaciona con sus compañeros y reconoce la importancia del trabajo en grupo. Entonces ahora vamos a ver el video. y la higiene, ¿no? Sí, señor, ahora vamos a ver el video pues, de la ejecución de los ejercicios, pero lo va a transmitir ahora desde el celular.
Ahí ya como tal, pues ya terminaría la actividad. Listo. Bien, presenta nuevamente el Word. Un momento, profe. Listo. Bueno, súbelo un momento. Objetivo, la descripción de la población. Manejamos el grado tercero, profe. Ok. ¿Esa población entre qué edad? Señor, ¿Entre qué rango de edad estaría ese tipo esa población del grado tercero? tipo de 8 o 10 años. Más o menos sí, como entre los 6 y los 8. Zonas de juegos recreativos, bueno. Bueno, como tal, el planteamiento de toda la sesión me parece bien. Abajo, en la última parte, si es necesario, como tal, ustedes utilicen las referencias bibliográficas para basarse por lo menos en ese rango de edad. ¿Listo? Listo, profe. Tratar de discriminar siempre un objetivo o una actividad en cuanto a entrenamiento, en cuanto a actividad física, siempre basarse como en ese modelo, ya sea de pronto referenciado o tomado de tal parte, basándonos en una edad, teniendo en cuenta que esta población tiene estas características, este tipo de cosas, porque le va a dar mucho más sustento Ah, a sí, su, claro. a su objetivo como tal. Entonces, porque ustedes les pueden decir, bueno, ¿y por qué ese objetivo para un grado tercero? Digo, bueno, según tal persona, se encontró o puede haber un estudio relacionado que demuestra que si yo trabajo las capacidades coordinativas en tal proceso de edad o en tal grado escolar, pues ayuda a reforzar de una u otra manera sus capacidades cognitivas, sus capacidades físicas, sus capacidades coordinativas, todo ese tipo de cosas. Profe, ese aspecto, ¿dónde se colocaría? Al final lo pueden poner En, forma- como, en, como una referencia, como un anexo. ¿Listo? Ese tipo de cosas es importante. Ustedes, así, como tal, ustedes montan su plan de sesión, su contenido, su sesión de trabajo, pero como tal, básense también en una referencia, como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Déjalo un momento arriba nuevamente.
Bien, objetivo general, objetivos específicos. Dentro del mismo plan, describen los materiales y sí, fase inicial. ¿Cuánto es el contenido de la sesión como tal? ¿Cuánto dura? $120, profe, 1 horita y 20. Listo. Bueno, ¿qué es importante o según sus compañeros, qué podrían, qué aportar, qué aportarían o qué de pronto recomendaciones, qué ustedes ven que podrían cambiar para esa sesión de trabajo? ¿Qué aportarían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué observaciones podrían hacer? De pronto que lo pasaran a Word, o sea, que trabajaran en Word, o no, en Word, en Excel, de pronto para que se les facilite. Pues a mí se me hace más complicado en Word, no sé. Bueno, ahí sí ya depende el recurso como tal. Ahí sí hay personas que manejan mucho más Excel como otras Word, como hay otras que ya tienen unas plantillas establecidas. Pero pues, bueno. eh, Criterios, duración, actividad. Bueno, chicos, pues en general bien. Veo una buena metodología. Plantean como tal la parte inicial, la parte central, una fase final. Ya como les digo, sería como solo las referencias. Había algo que me había fijado y ahorita no me acuerdo bien qué es, pero bueno, ya en su momento les compartiré. Ah, bueno, este tipo de población en especial, pues son niños. La mejor metodología de aprendizaje y desarrollo es mediante los juegos, entonces eso me parece Bueno, una muy buena actividad, pero es sí, cosas importante que que se varíen mucho. ¿Listo? Yo no solo puedo plantear, bueno, mi objetivo central es este y este va a ser mi juego. Puede que para ustedes sea interesante, pero para ellos se aburran en un minuto. Entonces, ¿qué harían? Tienen que variarlo rápidamente. Entonces, sí sí sería das bueno unas variantes. como tener en cuenta esas variantes. De pronto las tienen en cuenta, no las anotaron, pero sí sería como poner ahí como, bueno, diferentes variaciones. Porque es muy importante que ellos no pierdan esa concentración y ese objetivo de que están ahí jugando. Y bueno, se hizo más difícil o lo variaron. Entonces, como que estén todo el tiempo ahí metidos en el rol. Listo, eso es bueno. Y sí, la actividad de coordinación está buena. Esa de los bastones se veía igual también un poco difícil. Listo. Bien, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Listo. No. Entonces pasemos al siguiente. Bueno, entonces el grupo que quiere seguir ahí presenta pantalla, ¿listo? ¿Sí, profe? Dale. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Brian Présiga. La sesión que trabajamos con Julián Borges y pues mi persona, la hicimos para el deporte de natación. Pues determinamos de una vez el deporte. Eh, la fecha pues, de septiembre, en el lugar lo hicimos en la piscina. Entonces el objetivo es fortalecer la condición física y técnica de la patada y braceo mediante ejercicios coordinativos en el medio acuático. Estimular el core para mejorar la postura corporal. Entonces en el calentamiento se hizo de la duración de 15 minutos a una intensidad del 75%. Es movilidad articular cefalocaudal con movimientos giratorios, cambios de ritmo en el círculo, cerrándolo pues en el medio del agua.
cerrándolo y abriéndolo. Saltos, desplazamientos y con estiramientos dinámicos, no estáticos y estáticos, pero no superiores a los 8 segundos. Reflejo miotático aparece después de los 8 segundos. En la fase central, entonces, hicimos realizar burbujas para generar el estímulo de adaptación cardiopulmonar y abdominales en el agua sobre el borde de la piscina. El volumen es de 4 series por 15 repeticiones. Esa es para, pues ya empezar el trabajo. Eh, realizar saltos e intentarse mantener solo realizando la patada. Esas 6 series, máximo 45 segundos es del otro ejercicio. Después realizamos, pues obviamente, la recuperación, perdón. La recuperación o la ansiedad es de 30 segundos o 45 en cada serie y 2 minutos de recuperación por cada ejercicio. También en la recuperación completa se hace la hidratación para que vayan hidratados. Entonces después se realiza los recorridos con la tabla para mejorar la patada. Con la tabla se desplazan y realizan como los recorridos. 3 series, 4 recorridos. 4 recorridos seguidos. Ida un recorrido y vuelta a un recorrido. O sea, serían 4 en total de series. Con la misma densidad, que serían 30 a 45 segundos en cada serie. Y la recuperación por cada ejercicio sería de 2 minutos. Después, progresivamente, realizar los recorridos con la tabla con desplazamientos laterales, solo incluyendo ya la brazada, con cada perfil. Entonces serían 3 series de 4 recorridos y esto se hace para mejorar la lateralidad. El último ejercicio era en la misma línea, en la misma, se me olvidó cómo se llama, bueno, la misma. Entonces colocamos unas pelotas en cada espacio y de cada color tiene que tocar las pelotas cuando vayan en velocidad. Es decir, digamos, la roja es mano derecha, entonces cuando vayan nadando en estilo libre, tocar la mano con la mano y si se encuentra igual también con los pies, el naranja es el pie izquierdo y el azul es el pie derecho con velocidad, en velocidad. Entonces los desplazamientos tienen que ser en velocidad y tiene que ser en estilo libre. Los desplazamientos esta vez son completos, ida y vuelta, es un desplazamiento. Se realiza también el descanso de 45 segundos y para la vuelta a la calma, caminar por el espacio y para regular la temperatura corporal, bajar la frecuencia cardíaca y ya es realizar estiramientos estáticos cefalocaudal de más de 10 segundos para que se relajen los músculos. Los materiales es tabla, pelotas de colores y pues los materiales del entrenador. Ok. Bueno, déjalo ahí un momento. Preguntas, dudas, algo que adicionar, algo que quieran compartir, que quieran decir. Bueno, entonces, ese tipo de población, adolescencia, adolescencia, es una población muy general. Podemos hablar que los adolescentes están entre 16 a 25 años. Más o menos hay un rango entre esa adolescencia. Entonces ahí es mejor determinar el rango de edad como tal, entre 16 a 18, 15 a 17, cosas así. Ese rango pues es como muy general. Nosotros lo hicimos de 15 a 19 años, pues como usted nos explicó la clase pasada, que se estabiliza la condición, lo hicimos en la adolescencia. Sí, es mejor estipular el rango de edad como tal, porque pues ahí sería muy general. Ahí en el uso de la piscina, pues igual es mejor, debes especificar piscina 25, piscina de 50, o si es una piscina más pequeña, porque pues igual influiría como tal en todo el desarrollo de la sesión.
¿Cómo determinan esa intensidad? ¿Cómo saben que ellos están trabajando ¿Por al una escala? 75%, al ¿Por una 85%? escala? ¿Profe, por una escala Nosotros por la, de esfuerzo? ¿Cuál escala? ¿Escala de nosotros la esfuerzo? escala de No, Bohr, pienso yo. o podríamos ¿Dónde? manejar también frecuencia cardíaca, ya que estamos trabajando también sobre la base cardiorrespiratoria. Y o sea que al 75% la frecuencia cardíaca sería de cuánto. Pues depende del individuo, porque pues si digamos es de 19 años, sería de más o menos como 160 pulsaciones por minuto, Bueno, Pero eso haciendo la... depende, es qué tan entrenado o tan sedentario sea. ojo Pero con no, eso, porque chicos. uno hace la conversión de los 120 de la fórmula, 100 220 por la edad, menos la edad, ¿Esa es la fórmula de quién? no recuerdo. Esa es la de Tanaka, si no estoy mal. Bueno, es importante que esa intensidad, ese 75%, pues me están hablando de Word, la escala de Word, pues es algo más de 1 a 10. Entonces no tendría que ver con ese 75%. Si me hablas de frecuencia cardíaca, tienes que tener claro de dónde sale ese 75. ¿A qué porcentaje estaría, a qué frecuencia estaría sobre ese 75% y sobre qué nivel, cómo se considera o por qué se determina ese 75%? Entonces, si calculan y si van a determinar una intensidad, que tengan claro cómo la van a medir y cómo la van a hacer. ¿Listo? Eh, bueno, en cuanto a la recuperación, bueno, sí, son ejercicios como, bueno, ahí también dependería como tal el desplazamiento en cuanto a las distancias. Como tal, el desarrollo de las sesiones de cuánto tiempo. De 70 minutos, profe. 15 los de Listo, calentamiento, 40 de desarrollo y 15 de vuelta a la carga. listo, bien. Bueno, ahí la observación es lo de la intensidad. Ok. Entonces, tengan claro, ¿quién hay? Una persona ahí que mire rápidamente la fórmula de Tanaka y me explique esa fórmula para que ustedes la tengan clara. Es muy sencilla. Esos 75%, 85% de por lo general son zonas de trabajo que se manejan a esos porcentajes. Y esas zonas de trabajo se pueden determinar según eh, algunas referencias o también se pueden determinar si las personas utilizan algún tipo de, por ejemplo, de reloj o algún tipo de control que les están haciendo. ¿Listo? Que determinan esas zonas de trabajo. Esa zona de trabajo, el 75% estaría más o menos en unas 150 pulsaciones por minuto. Entonces ahí, eso tenganlo referenciado para que sea un poco más fácil detallarlo a la hora que ustedes lo van a explicar. Y no digan como, no, es de esto, sale esto, sino ustedes dicen puntualmente a qué se refiere. ¿Listo? ¿Ya alguien vio la fórmula? Pues, profe, dice que es 200, la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, lo que había dicho. 220 menos la edad y para mujeres, eso es para hombres. 200 para mujeres es un poquito más. 230 creo que es. No, como 225 más o menos. Bueno, esa es la idea, ¿listo? Para que ustedes la tengan clara. Puedan calcular eso de forma rápida. Esta es la de Tanaka y hay otra. Es que en este momento no me acuerdo muy bien. Pero pues sí, esas son como las más utilizadas. Y pues hay referencias ahí que hablan de esas zonas de trabajo que hacen referencia al 75, al 80. Si quiero trabajar según el objetivo ya como tal, si quiero mejorar esa capacidad física, ya sea hacia la resistencia
o si quiero hacer como un trabajo como de quema de grasa, bueno, en fin, ese tipo de cosas que hay. Listo. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces pasamos al siguiente. Listo, Brian. Bien. Bueno, la idea es eso, que ustedes tengan, que ya la tengan clara, que eso lo puedan manejar sencillamente ese tipo de sesiones, de contenidos. Listo. Como tal, ahorita pues vemos como un poco de requerimientos en cuanto a la planificación para poderla hacer un poco más detallada. Listo. Profe, ¿están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Ok. Sí, compañero. Listo, dale, Watson, empiece. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Kevin Roberto Gómez, José Steven Aguirre y Watson Moreno, quien les habla. Entonces, le vamos a empezar a hablar sobre la planeación de la clase 2020. La asignatura, educación física, el periodo académico es el tercer periodo. Los docentes, Watson Steven, Steven y Kevin Roberto Gómez. El curso es segundo grado. Profe, ahí no colocamos la edad de los niños, pero es de 6 a 9 años. La fecha es el 14 de julio del 2020. Material que vamos a utilizar, un palo de escoba o un bastón, toalla e hidratación. El objetivo es mejorar sus habilidades motrices mediante los ejercicios coordinativos, variado de trabajos, a su vez las capacidades físicas coordinativas. Los logros, utilizar su cuerpo y el movimiento como medio de expresión y comunicación en situaciones diversas. Y el 2, ejercicios de coordinación con materiales que tenemos en la casa, como le habíamos dicho anteriormente, un palo de escoba o un bastón, y el tema es sobre la coordinación. Una cosita que quiero recalcar acá, nosotros pues hicimos esta clase teniendo en cuenta la situación que está viviendo el país, entonces lo hicimos como si lo estuviéramos trabajando desde casa, conexiones virtuales. Ok. Dale, Kevin. Bueno, buenas noches, muchachos. La fase central, entonces básicamente como que dividimos el ejercicio en 4 pasos, profe. Igualmente, como nombró mi compañero Watson, pues estamos utilizando un palo de escoba. El primer paso es apertura de piernas con el palo quieto en posición horizontal. O sea, únicamente se mueven las piernas. El palo está completamente quieto. El segundo paso es apertura de piernas. Ahí sí ya hay movimiento del palo, que es palo arriba de la cabeza en posición horizontal. El tercer paso ya es un poco más complejo, profe, que es el palo en posición horizontal, apertura de piernas, palo con mano derecha, cierro piernas, apertura de piernas, palo arriba con la mano izquierda y finalizar se cierran las piernas, profe. En el cuarto paso, el palo está en posición vertical, apertura de piernas, palo con la mano derecha, cierro piernas, apertura de piernas nuevamente, palo con la mano izquierda y se cierran las piernas nuevamente. Bueno, el objetivo de esta sesión es
que una vez se aplique los ejercicios con los chicos, se haga la explicación y se practique, ellos puedan realizar todos los movimientos en una secuencia continua sin equivocación. Aquí tenemos unos videos donde anteriormente se había trabajado con los chicos este tema de coordinación. Primero lo hicimos solo con nuestras manos, nuestro cuerpo, y luego lo implementamos ya con el palo de escoba. Al final se realizan los estiramientos y retroalimentación de la clase según lo aprendido. Nosotros siempre nos basamos en Armas en 2003, citando a Hirsch en 1985, que él dice que la alta plasticidad cerebral permite a edades tempranas un marcado implemento de las capacidades coordinativas, las cuales tienen su desarrollo casi exclusivamente en la fase prepuberal y en particular entre los 6 y los 12 años. Él dice también que independientemente de que el individuo tenga propiedades orgánicas, existen tres tipos que determinan la rapidez, facilidad y magnitud con las que se pueden desarrollar estas capacidades físicas. Dice que influencias extremas dirigidas al desarrollo de estas capacidades y en una misma actividad, que es lo que queremos lograr, se pueden desarrollar diferentes capacidades. Esta era nuestra sesión, nuestra planeación para el grado segundo, y ya les voy a mostrar un video. Ya les voy a presentar un video que es la profesor ahí. Todavía no. Pero sí, ahora sí están viendo. Yo creo que está cargando como la... Todavía no se ve. No. Ok, entonces Sacándole carga el compartir. no sé por qué está bueno. Lo voy a dejar de presentar ahora. Dice que presentar ahora. Sí, se están. No, todavía no. No. Está cargando. Ahora sí, profe. No, todavía no. Bueno, mientras que el compañero logra cuadrar ahí un poquito, entonces cuéntenme qué deporte escogieron, qué caracterización de deporte van a hacer. Bueno, como nosotros. Ah. Profe, ¿ya para nosotros la pregunta o? Sí, claro, para todos, para la entrega del primer avance, qué deporte escogieron, por qué. Profe, pues nosotros elegimos la modalidad deportiva del futsal y pues la elegimos pues porque digamos que todos estamos como empapados en ese tema y tenemos cierto gusto por esa modalidad deportiva, entonces pues nuestro grupo empezamos pues a platicar de qué modalidad deportiva escogíamos y entonces pues todos llegamos como a ese punto, el futsal. ¿Todos van a trabajar el futsal? Nuestro grupo, profe. Ah, ok.
Bien, bien. Listo. ¿Por qué el futsal? Digamos, profe, que por ejemplo nuestro compañero Macías desde muy pequeño ha estado en, pues, enfocado en ese deporte, en ese mundo. Digamos que nosotros cuando pequeños era muy difícil, pues, como nuestros padres fueron enchapados a la antigua que nos dejaran salir a jugar fútbol. Entonces eso era una rogadera y lo único que podíamos salir a jugar pues era microfútbol ahí a las calles. Entonces digamos que practicamos y dijimos que qué modalidad escogemos, cuál. Pues digamos que todos llegamos a ese punto, el futsal, entonces pues por eso elegimos ese bonito deporte. Listo, bien. ¿Qué otro deporte hay? ¿Quién más escogió ya deporte? Ya están planeando lo que van a hacer. Nosotros con natación, profe. Listo, bien. Toma. José, ahorita ya se veía. Qué raro, profe, no sé. Espere. Ahorita ya estaba ahí el video, solo era darle play. Ahí ya apareció otra vez. Ahora Ahí sí, ya se ve. ahora sí, gracias. Bueno, lo voy a adelantar un poquito, donde yo les explico a los chicos el primer paso, apertura, cierro las piernas. Ya los chicos, después de la explicación, empiezan a realizarlo. Qué buena, Aguirre. Ahora ya vamos con los otros pasos. Entonces aquí vemos, tercer paso. Que ellos ya están practicando. Este es el cuarto paso de la explicación. Y ya después lo último, retroalimentación de la clase y estiramientos. Aquí va la retroalimentación de la clase. Listo, profe. Listo, bien. Déjalo en Excel. Ok. Listo. Bueno, el desarrollo como tal de la actividad, el contenido de la sesión, sí, está muy general. Digamos que ahí no encuentro como tal mucha descripción de los ejercicios. Entonces ahí, pues mencionan los ejercicios, pero pues digamos que en mi caso, pues yo podría leer, listo, apertura de piernas, palo quieto en posición horizontal. Entonces como que esa descripción de tal, como tal del ejercicio, de quizás para, pues tú cómo manejas las clases, esa es la planeación que haces, pero pues para mí yo no la entendería de esa manera. ¿Listo?
Entonces ahí, si valga la redundancia, hay que hacerlo un poco más descriptivo, esa parte central, esa parte inicial. Igual, digamos que hay unos, en la parte final, hay unos estiramientos y una retroalimentación, ¿sí? Pero pues, ¿cuáles son esos estiramientos? Si los estiramientos son con base a los ejercicios trabajados, a los grupos, no sé, musculares o según la actividad que estabas desarrollando, ¿listo? O es un estiramiento general. Desde, bueno, como tal, desde la niñez, pues hay que ir implementando esas cosas. En los niños es importante que ellos vayan como también aprendiendo esas distintas formas en que ellos pueden tener toda esa correcta eh, manejo de actividad física, de ejercicios, de estiramientos. Mm, bueno, bien, coordinación. ¿Alguno tiene alguna retroalimentación, alguna duda, alguna inquietud? ¿Esas sesiones de clase son de cuánto? ¿Me escuchan? Yo sí, profe, no sé si ellos. Es que tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Profe, son 2 sesiones de 40 minutos. Ok, La utilizamos mediante la plataforma Zoom, entonces eso es lo que nos da el tiempo. ok, listo. Bien. Bueno, sí, digamos que acá en general, pues veo varios aspectos buenos. Todos manejan como tal un contenido, una sesión de clase, una sesión de entrenamiento, y ese es el orden, eso no se debe perder porque esto precisamente nos diferencia también como tal de un perfil profesional a una persona que solamente enseña esto o quiere tratar de hacer esto de pronto por dinero nomás. Entonces sí hay que tener esa preparación, hay que todo eso plasmarlo y tenerlo también teóricamente, que ustedes lo puedan manejar desde todos los conceptos, las temáticas, las bases. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, bueno, hablábamos ahorita del futsal y de la natación. ¿Cuál otro, qué otro deporte han escogido? Profe, pesas, levantamiento de pesas, profe. Levantamiento de pesas, ok, Sí, señor. listo. Bueno, Profe, ¿por qué escogimos levantamiento de pesa? Porque, bueno, queremos profundizar y con los compañeros del grupo y adquirir también mayor conocimiento en otras disciplinas deportivas y no solo basarnos en unos o en dos deportes. Entonces, por eso escogimos pesa porque nos parece una disciplina deportiva bastante interesante. listo. Cuando ustedes hablan de levantamiento de pesas específicamente, ¿a cuál o a qué modalidad o qué? Profe, halterofilia como tal, levantamiento de pesas olímpico. Weightlifting. Listo. Es claro que, bueno, van teniendo en cuenta que todo eso lo van determinando y lo van detallando, porque me pueden decir pesas, pero pues pesas, listo, entonces, listo, levantamiento olímpico, arranque, ¿cuáles son los otros que hay? Embrión. John, Bueno, ese tipo de cosas hay que caracterizarlas, porque según esa modalidad y esa respectiva competencia que tiene el deportista, pues yo lo preparo. No voy a hacer una preparación de una persona que solo hace peso muerto a una persona que hace totalmente, eh, ¿cuál es el otro? El de, bueno, esas no las conozco bien. Listo, no es totalmente lo mismo. Bueno.
En cuanto al futsal, también pues ir determinando y detallando como tal el tipo ahí en competencias, grupos, eliminatorias, cómo será ese tipo de competencia que aborda, porque igual esto lo vamos a manejar es hacia el alto rendimiento. Y en natación igual, qué tipo de competencia es, qué estilo, qué como tal, qué prueba en ese estilo. ¿Listo? Si es velocidad, si es fondo, si es semifondo. ¿Listo? Entonces eso ahí ya ustedes lo van viendo. Bueno, entonces como tal ya dejamos nuestra parte de principios tanto biológicos, pedagógicos y capacidades coordinativas y vamos a empezar a hablar de lo que es capacidades físicas condicionales, pero pues las vamos a llevar hacia el rendimiento deportivo como tal. Ya empezamos a ver cómo se va a trabajar una resistencia, una velocidad, una fuerza. ¿Listo? Entonces, para lo que vamos a realizar, igualmente por los grupos, estos son ya conceptos que ustedes manejan en cuanto a capacidades físicas. Entonces, yo me voy a encargar de la fuerza. Yo voy a definir los conceptos de fuerza, voy a explicarles como un poco acerca de las clases de fuerza y cómo se pueden trabajar. Y entre ustedes van a escoger lo que es resistencia, mm, resistencia, velocidad también. ¿Puedo tomar esa resistencia? Si quieren, déjenme los nombres con el concepto que van a trabajar. ¿Listo? Mm, ya les digo, bueno, resistencia es uno, otro es velocidad. Yo trabajaría la fuerza y ya les doy el otro que tengo por acá. Mm, El siguiente sería flexibilidad y relajación. Ese lo van a combinar. ¿Listo? Entonces, un grupo que trabaje resistencia, otro va a trabajar flexibilidad, relajación. Necesito que me hablen porque es importante esa relajación. Y en velocidad pueden mezclarlo con potencia. Y yo hablaré de fuerza. ¿Listo? Listo. La próxima clase vamos a empezar con velocidad. Entonces, toda la siguiente clase va a ser velocidad. Ustedes van a hacer su presentación. Dentro de esa presentación, ¿qué va? ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Van a definir como tal todo el concepto de fuerza, perdón, de velocidad, tipos de velocidad que hay, bueno, todo lo relacionado con velocidad y van a hacer una sesión de trabajo para velocidad. Pero esto lo van a enfocar hacia el rendimiento. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo irían a trabajar esa velocidad en un alto rendimiento? Bueno, un rendimiento deportivo. Igual hacen como tal toda la planeación de esa presentación. Más o menos van a tener unos 40 minutos por presentación, por concepto de capacidades físicas, porque pues ahí nos vamos a demorar un poco. ¿Listo? Entonces la próxima clase hablamos todo lo que es velocidad. Ustedes hacen su presentación y luego ya complemento yo el resto según lo que empiecen a abordar. Profe, y lo de determinar el deporte. Usted no ha dicho que era Eso es para entre 8 horas. eso ya quedaría de la mañana, la próxima semana 5 no, para la semana 6 para la semana del parcial. O sea, dentro de 15 días. Listo, esa como tal, sí, ya se quedaría para dentro de 15. Esa es la entrega como ustedes me hacen la entrega y ese día, pues ese mismo día realizamos una evaluación acerca de lo que hemos visto. ¿Listo? El grupo de Brian, resistencia. El grupo de Brian Adolfo, velocidad. Y el grupo de
No, pues Watson si quiere que lo escojan sería, velocidad, ¿no? Porque ahí también lo escogieron. Entonces nosotros flexibilidad, pero... No, no, dejé velocidad. no, ahí está resistencia y velocidad. Faltaría flexibilidad y relajación, que lo haría el de Watson. Pero ellos escogieron también. Bueno. Sí, sí, profe, déjele a ellos. Nosotros cogemos velocidad y ellos con flexibilidad. Bueno, ahí como tal ustedes se ponen de acuerdo, ¿listo? Entonces, pues, la primera parte de eso, regálenme un minuto, busco una presentación y ya seguimos. Chicos, ¿ahí ven la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la fuerza, porque pues realmente acá el tema es bastante extenso, hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, vamos a empezar a adelantar un poquito acerca de esos factores determinantes para el entrenamiento deportivo. ¿Listo? Entonces, pues ya todos conocemos, todos tenemos claro las capacidades físicas. Uno de los temas importantes, pues ya como tal de esas capacidades condicionales, pues son todos los trabajos que yo puedo desarrollar. ¿Listo? Entonces acá ya empezamos a hablar específicamente de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, de la potencia, la flexibilidad es muy importante. ¿Listo? Y con base a la disciplina deportiva, pues nosotros vamos trabajando y vamos perfeccionando como esas capacidades físicas hacia el alto rendimiento. Entonces, el entrenamiento de la fuerza, como tal, pues tenemos varios conceptos acerca de la fuerza.
desde un punto de vista desde la física, tenemos que es la influencia de actuar sobre un objeto que hace que cambie su estado de movimiento. Esto se expresa como un producto de masa por aceleración. Entonces tenemos la fórmula que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Ese es el concepto y desde el punto de vista físico, que es muchos de las formas que se evalúa la fuerza, es precisamente mediante medios y bueno, varios tipos de test o máquinas que lo evalúan desde esa parte física. ¿Listo? Ya como tal, un concepto más es el entrenamiento deportivo. Entonces podemos tener que la fuerza representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia. Esta capacidad del ser humano pues viene dada como un resultado de la contracción muscular. Y esto pues lo vamos adaptando según a las características en cuanto al movimiento, en cuanto a la modalidad, en cuanto al deporte, en cuanto al grupo muscular, a la velocidad de ejecución de los movimientos. Listo, ya esto lo vamos detallando específicamente, por eso tenemos varios tipos de fuerza y pues lo vamos adaptando y lo vamos caracterizando según el movimiento y como tal el desarrollo de ese movimiento específico. ¿Listo? Entonces, dentro de las presentaciones de ustedes, la idea es que también vean ese punto de vista, no solamente desde el entrenamiento deportivo, sino también desde la física. ¿Listo? Porque todos estos conceptos de capacidades condicionales los aborda también la física para poder evaluarlos. Cuando ustedes realizan diferentes tipos de test en diferentes máquinas, los conceptos se manejan más desde un punto de vista de la física que desde como tal el entrenamiento. Nosotros nos encargamos como de leer y de interpretar esos tipos de test, pero si nosotros entramos a verlos un poco más a profundidad, todo esto tiene que ver mucho concepto con la física. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? Profe, o sea que la velocidad sería sobre la física, sería metros sobre segundos o sobre minutos. Ahí eso ustedes me lo van a contar. ¿Listo? ¿Cómo sería esa fórmula de la velocidad? Ah, listo, profe. Entonces, por eso quiero como adelantarme para que ustedes vean un poquito del concepto como tal. Hoy solo les voy a hablar del concepto, de la parte general. Ya más adelante les hablaré como tal de la parte específica. ¿Listo? Entonces, pues ese sería como el concepto como tal llevado desde esos dos puntos de vista. Y pues esto, según algunos autores, pues se destaca y se va adaptando, como les digo, a los movimientos, a esa capacidad muscular, a ese grupo muscular, a esa velocidad específica de ejecución. Ahora pues entramos a ver algunos factores importantes que determinan la fuerza. Entonces, estos factores que determinan la fuerza es, por ejemplo, cuando un músculo se contrae, genera una contracción, se opone una resistencia externa o interna. Acá tenemos un grado de fuerza, un nivel de tensión, algo que se produce desde la contracción hasta en el músculo hasta el movimiento. Y pues hay muchos factores que varían según también la práctica deportiva. Entonces ustedes pueden ver que la fuerza influye y se determina mediante diferentes factores. Acá podemos ver una gráfica, un mapa conceptual, donde definimos como tal el concepto, vemos los factores que influyen sobre la fuerza como tal. Entonces tenemos unos factores tanto biológicos como unos factores mecánicos. Por el lado biológico encontramos toda una descripción y una parte fisiológica en cuanto a las fibras musculares, la hipertrofia, la hiperplasia, aspectos neuromusculares, modelos de reclutamiento de fibras, qué tipos de fibras, fuentes energéticas, comportamiento hormonal. Ya dentro de esta parte fisiológica, pues trataré de abordar dentro de mis conocimientos la parte fisiológica, los conocimientos que más tengo. No soy experto en fisiología, en morfofisiología, pero puedo darles algunas descripciones de estas partes y de estos factores biológicos.
Y los factores mecánicos, que ya pues encontramos una longitud del músculo, una velocidad de contracción. Ahí también encontramos los tipos de fibras en cuanto a sus contracciones, la elasticidad, factores funcionales, tipos de contracción y unos factores sexuales que también determinan estos factores de la fuerza. No vamos a hablar igual una fuerza en mujeres que una fuerza en hombres. ¿Listo? Bien. Entonces las manifestaciones de la fuerza como tal, acá ya encontramos entonces... Bueno, encontramos tanto diferencias estructurales como diferencias metabólicas. ¿Listo? Entonces, pues hay una enorme variedad de deportes que se practican. En cuanto a las actividades como tal de la fuerza, pues esto ya se responde en diferentes formas, teniendo en cuenta la exigencia y al factor que yo estoy siendo sometido. Entonces, de una forma concreta, pues esta manifestación de la fuerza se presenta dependiendo de la necesidad de la acción y de lo que yo quiera realizar. Esa sería como tal la manifestación de la fuerza. Esta tensión también capaz de generar un músculo por parte de una contracción muscular voluntaria. Tenemos que tener claro que hay tanto fuerzas activas como reactivas. Entonces acá, ¿quién me mencionaría o cuáles serían fuerzas activas y cuáles serían fuerzas reactivas? Mm, ¿Ninguno? ¿Cuáles tipos de fuerza hay? fuerza máxima, resistencia. Acción. Explosiva, potencia. Sí, esas serían las fuerzas que... Esas son las fuerzas activas. ¿Y cuáles serían las reactivas? Algo así como la pliometría, ¿no sería? No, eso ya serían como la forma de trabajos. Fuerza lastina, algo así, pero no recuerdo bien. Es Sí, como hay la una que... fuerza elástica, hay un reclutamiento de fibras y se producen en movimientos de contracción. Son como un tipo de reflejos. Hay una fuerza elástica, hay una fuerza elástica explosiva. ¿Listo? Entonces, pues esto ya entonces lo vamos a ir trabajando y lo vamos a abordar. Entonces, para que vayan también como investigando un poquito acerca de eso, para que puedan complementar. Entonces, dentro de esas manifestaciones de la fuerza encontramos fuerzas activas, fuerzas reactivas, y esto según su función y su magnitud, tanto la velocidad de ejecución y el tiempo de duración. ¿Listo? Esos serían los determinantes de esa fuerza. Entonces encontramos tipos de fuerza, encontramos una fuerza máxima. Bueno, acá cabe aclarar que según la literatura y las referencias que yo tengo, pues hice estas clasificaciones de la fuerza. Ustedes podrán encontrar en diferentes referencias que hay una fuerza máxima que se relaciona con una fuerza absoluta, con una fuerza, eh, Total. hay fuerzas totales, hay diferentes conceptos en cuanto a los distintos tipos de fuerza. Entonces, pues la idea tampoco es como generar controversia, sino pues esta es como una de las definiciones que yo les podría dar. ¿Listo? Entonces encontramos la fuerza máxima, que es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y el sistema muscular por medio de una contracción máxima voluntaria. ¿Listo? Como les digo, pues algunos autores la definen de otra forma, otros tienen otras más poquitas, otras definen en muchos más tipos de fuerza. ¿Listo? Bueno, esta fuerza pues se manifiesta tanto estática como dinámica, de forma isométrica o dinámica semi-isométrica.
encontramos fuerza absoluta, entonces todo ese potencial de fuerza que presenta morfológicamente un músculo o un grupo sinérgico, y ya viene representada por el área de corte transversal del músculo. Ya esto como tal se enfoca mucho más hacia un solo músculo o un grupo muscular con sus, ya sean con músculos tanto antagonistas, ¿listo? Que pues complementan esa fuerza y ese músculo del cual estamos activando. Bueno, chicos, ¿ustedes están viendo mi cámara? Se ve No, no, señor. ok. Está apagada. Sí, estaba como mirando eso y sí está como, bueno. Bien. Entonces, ¿qué le pasaría? Bueno, entonces en ocasiones pues esta fuerza se entiende como ese límite al que podemos llevar el músculo, ¿listo? También estas descripciones o estos tipos de fuerza pues se pueden enfocar teniendo en cuenta como tal la disciplina deportiva o el movimiento como tal que yo quiero hacer, ¿listo? Estas son algunas referencias que yo puedo citar. Son referencias antiguas, pero pues son referencias que manejan estos conceptos ya desde de la antigüedad. Ahorita pues digamos que hay mucha literatura que sale, pero tenemos que ver también como tal de dónde vienen esos conceptos. Entonces tenemos una fuerza relativa, indica la relación entre fuerza máxima y el peso corporal. Esto nos habla de más o menos que una persona según su cantidad de peso, bueno, su peso será la cantidad de fuerza que puede alcanzar. Esto lo podemos determinar en algunos deportes como los de combate. Y ahí, pues, bueno, esto tiene alguna relevancia también en ese tipo de deportes. Algunos consideran que según el peso, pues es su fuerza relativa. Y pues hay algunos deportistas, hay algunos avances en esto que pues hay deportistas que pueden manejar unas cargas superiores, pero pues su biotipo pues no, como que no lo representa de esa manera. No sé si ustedes de pronto han visto ejemplos de personas que son muy delgadas, pero su fuerza es una fuerza superior que no pareciera. No sé si de pronto se han dado cuenta o han visto, Sí, ¿no? profe, yo sí he visto. De hecho, en el levantamiento de pesas se ve mucho eso, sobre todo el femenino. Cuando se ven el peso pluma, el peso ligero, que se ven chicas súper delgadas y pueden levantar hasta más de su propio peso. O sea, casi el doble, he visto casos, profe. Ok, sí, ahí, bueno, ahí hay que revisar. Por eso en esos deportes de combate, pues hacen esos pesajes antes porque pues ahí, como les digo, hay conceptos donde manejan que su fuerza pues debe ser de acuerdo como a su peso. ¿Listo? Igualmente, digamos que en algún momento vi un ejemplo cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en el pregrado, habían personas, ni habían varios, habían como dos, tres personas, aparentemente eran muy delgados, tenían un biotipo donde eran muy flacos, pero la fuerza que ellos tenían era una fuerza como superior a lo que demostraban ser físicamente. Entonces, pues digamos que ahí podemos ver como un tipo de ejemplos en cuanto a eso. Bueno, hay que tener claro que dentro de estos factores y dentro de estos conceptos que nosotros manejamos en la manifestación de la fuerza, hay distintas posibilidades que generan como ese tipo de fuerza. Entonces hay un diámetro de las fibras musculares, hay un volumen muscular. Ya en cuanto al volumen muscular, pues yo hablo de ese resultado como tal de la hipertrofia del músculo. Mientras mayor sea esa masa muscular, pues se supone que mayor
será esa fuerza. ¿O ustedes qué opinan? Que una persona que aparentemente se ve de una contextura de masa muscular amplia, grande, tenga harta fuerza o no tenga harta fuerza. Depende también como de la genética, ¿no, profe? Sí, es igual, algo como de lo que hablábamos. Pero pues ese volumen muscular, si esa persona hipertrofiamente es grande, pues se supone que debería tener un mayor grado de fuerza. Entonces, pues Pero esto, no, no siempre, no, profe, porque si es hipertrofia, no es tan fuerza máxima, ¿no? O sea, si se trabaja fuerza máxima, si se entra una fuerza máxima, pues obviamente no levantaría más peso que el de fuerza hipertrofia, si se vea más, con más volumen, ¿no? bueno, ahí es según también el objetivo. Si yo lo que quiero solamente es hipertrofiar, o si yo quiero tener una resistencia a esa fuerza, ¿listo? Hay que tener como claras esas dos partes. Entonces, digamos que ese nivel de entrenamiento ya en cuanto a los individuos, entonces un individuo con mayor masa muscular, pues eh, debe ser capaz de poder desarrollar más fuerza en cuanto a valores absolutos y pues necesariamente ante otros valores más relativos, pues esto nos lleva a que el concepto pues se represente según la cantidad de fuerza por kilo de lo que estamos hablando. Y en esa composición de las fibras, pues ya tenemos que ver si son esas, si esa persona se caracteriza por fibras FT o por fibras ST. ¿Listo? ¿Cuáles son las fibras FT y cuáles son las ST? O tipo uno tipo dos. Las Entonces, ST son de Rápido, fuerza, son las de mayor. las ST son de velocidad más anaeróbicas y las de FT son de resistencia, más de resistencia. Bueno, las FT se caracterizan por un mayor diámetro y una capacidad anaeróbica, que es mayor. ¿Listo? Y pues ahí es como un receptor de esa frecuencia de impulso que es mucho más elevada. ¿Listo? Lo que permite desarrollar también como unas mayores tensiones ya en las fibras ST. Ahí también tenemos que ver en cuanto a factores de coordinación intramuscular. La motivación también juega un papel importante en la fuerza. ¿Por qué creen que la motivación es importante? ¿O la motivación no haría parte de Por una... el estímulo, profe. Sí, sí, profe, digamos, una persona que eso más tiene que ver más con el sistema nervioso central porque, digamos, una persona antes de lesionarse, o sea, tiende pues a guardar el músculo, como a proteger el músculo. Y si se motiva, pues a veces también esos factores psicológicos, pues motivan al deportista y lo hacen que se le olvide, pues como esa lesión o eso. Por eso también a veces digo que no es, o sea, es bueno, pero no tan en exceso. ¿Y cómo tú manejarías esa motivación? ¿De qué forma lo harías con un deportista? Digamos, en la preparación física, diciéndole vamos, vamos, o cosas así. sí, profesor, que usted presiga, sí es muy cierto. Por ejemplo, cuando yo estoy con mi hermano entrenando, digamos que yo ya llevo 8 repeticiones así con harto peso y ya que no me da el músculo y mi hermano comienza, duro que sí puede, duro que sí puede, confío en usted, no se debe vencer por el dolor y esto, digamos que lo afecta a uno positivamente psicológicamente y uno termina las 2 repeticiones que falta, incluso le echa una más por la motivación que le dan a uno. Ok. Incluso en la escuela de fútbol también pasa eso con los chicos, profe. Cuando uno los motiva, uno le dice, vamos, vamos, denlo todo, den el corazón, y los chicos como que se motivan y se esfuerzan más. Listo, bien. Entonces, la motivación sí es un factor muy importante. ¿Listo? Más cuando yo voy a hacer una fuerza máxima.
Es muy importante ese factor como la motivación. Este aspecto es importante, aunque no parece a la primera vista. Entonces, ya como que a lo largo del trabajo, ya uno se va dando cuenta. ¿Listo? Entonces, eso en personajes o sujetos entrenados deben estar muy altamente motivados, es muy importante. Y pues esto se puede como reforzar, ya sea, como dice el compañero, animándolos o avivándolos con la voz, o puede ser también mediante un sistema de feedback. Digamos que para un trabajo, para un deportistas, para deportes de conjunto, lo más utilizado es ese feedback. Por ejemplo, en el fútbol, ese entretiempo, muchos de los entrenadores manejan ese sistema, que ahí es donde visualmente se puede ver que la motivación es un papel muy importante. ¿Listo? Bien. Bueno, eso es bueno que tengan claro esas partes. En- ¿Algo ibas a decir? sí, profe, digamos que en la parte de los deportes colectivos me parece un poquito más complejo. O sea, por el hecho de que no es una sola persona ya que se tiene que manejar psicológicamente su estado positivo, sino ya son varios. Y para que se conecte, me parece más complejo. Sí, pero pues igual, bueno, ahí hemos visto que también esa motivación, Es eh, no más el caso, no más cercano a ahorita el boom de Messi. O sea, ahí es donde partimos de la motivación de una persona. Si esa persona, digamos, no tiene la motivación y no está conectado con el demás equipo, entonces no acorde. sí, bueno, ese caso de Messi está tan complicado. Ese equipo ya ha venido descendiendo mucho, ha bajado mucho. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahorita, si se va o no se va. Ese tema es, y para los que son, los que les gusta mucho el Barcelona, también los he visto muy afectados. Desde acá, personas de acá de Colombia que son muy fanáticos del Barcelona, nada más ellos se ven afectados por eso. Bueno, mm, bueno, estábamos hablando entonces acerca como tal de esos tipos de fuerza. Entonces, dentro de esas manifestaciones, pues como les digo, hay que tener en cuenta muchas cosas, desde la parte fisiológica, esa parte motivacional que es importante. También hay una parte en cuanto a esa capacidad elástica que se refleja en esas manifestaciones de la fuerza. ¿Qué les estoy hablando específicamente? Hay una fuerza excéntrica cuando el músculo trabaja de forma excéntrica, que es capaz de generar tensiones, ¿listo? Y pues esto pues puede llegar más hacia una forma máxima, también de una manera isométrica, ¿listo? Entonces esto acá ya se produce como esa elongación como tal de todo ese tejido que hay y se produce esa fuerza elástica pasiva que lo que hace es ir sumando fuerzas para poder producir unas contracciones voluntarias, donde ya cuando se elonga el músculo produce esa activación de todos esos usos musculares, aumentando pues toda esa actividad de inervación, todas esas contracciones un poco más fuertes. Digamos que eso sería como un proceso más fisiológico en cuanto a la reclutación de todas esas fibras. Eh, Bueno, entonces ahí ya podemos como ver representada esa forma en cuanto a la fuerza absoluta, la fuerza relativa. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta ahí sobre ese tipo de fuerzas? Esas serían como las tres iniciales. La fuerza máxima con sus dos como divisiones hacia la fuerza relativa y la fuerza absoluta que las podemos ver muy unidas, muy comunicadas una de la otra. ¿Cómo ustedes determinarían una carga máxima de trabajo? Un ejemplo práctico. Pues se determina por medio de la resistencia máxima, ¿no, profe? No sé. ¿Y esa cómo se llama?
RM, que es la resistencia máxima, o también por el método de aproximación, ¿no, profe? Sí, Con eso bien. llevar al deportista a su exigencia máxima, si no se va tanteando. O sea, el método indirecto, profe. Sí. La Bueno, esa determinación de la carga máxima de trabajo eh, la podemos hacer correspondientemente a una repetición máxima o lo que conocemos como un RM. Esa es la fórmula más popular. ¿Estamos de acuerdo? Y pues es el método más simple para poder determinar esa fuerza máxima dinámica. En otros casos, pues hay adolescentes o de pronto adultos, personas que son sedentarias. Entonces podemos encontrar que hay hay algunas literaturas o referencias bibliográficas que nos recomiendan como el uso de unos 10 RM. Incluso a la hora de calcular pues ese RM, pues no todas las personas están preparadas físicamente para poder hacer un RM. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí podemos utilizar, porque pues esto es una carga demasiado elevada que se hace durante un test. ¿Listo? Y pues eso se acostumbra más o menos para los deportistas que pueden realizar este tipo de movimientos. Pero ya como de estas personas que les hablo, pues podemos calcularlo a partir, como ustedes lo dicen, de unas cargas submáximas y pues algunas de estas fórmulas también ya están determinadas por otros autores. Entonces, pues bueno, esa parte ya ustedes la tienen clara por lo que veo. ¿Preguntas ahí, chicos? No, profe. Listo. Bueno, como les digo acá, realmente estos temas son bastante amplios. Entonces, pues igual, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya en dado caso de que de pronto no responda sus preguntas, pues ya iremos dándole solución mediante todo el desarrollo del semestre, ¿listo? Digamos que en este tema, en estos temas es todo el tiempo nos estamos como formando y actualizando y conociendo nuevas cosas. Entonces, ahora hablamos un poco del tipo de fuerza veloz. Entonces, acá, pues, esa capacidad del sistema neuromuscular deben ser una resistencia a la mayor velocidad de contracción posible. Esto, pues, según el autor, y pues define esta cualidad como una capacidad de un atleta para vencer una resistencia externa al movimiento con gran velocidad de contracción. ¿Listo? Esta cualidad pues permite que un deportista pueda imprimir una masa a una alta velocidad. Ese sería como el concepto de esa fuerza veloz. Y pues desde un punto de vista más mecánico, pues como esa fuerza velocidad que se refleja a través de la potencia. ¿Listo? Ahí también podemos encontrar algunos ejemplos en cuanto a descripciones físicas donde evalúan o tienen en cuenta la potencia por el trabajo, por el tiempo, por la fuerza, por la distancia. Entonces hacen diferentes cálculos para poder tener como en cuenta esa fuerza, velocidad, ese tipo de fuerza veloz. ¿Listo? En algunas ocasiones, pues también acá los deportistas los podemos ver como obligados a que ellos desarrollen altísimos niveles de fuerza en periodos muy cortos de tiempo. ¿Sí? Como algunos de los ejemplos dentro de este mismo tipo de fuerza veloz, encontramos manifestaciones de esta fuerza veloz, ¿listo? Según la modalidad y la función deportiva. Entonces encontramos estas fuerzas explosivo-tónica, fuerza explosivo-balística y fuerza rápida. ¿Listo? ¿Se habían escuchado hablar de estos conceptos? No, profe, yo personalmente no. Bueno, Balística, sí, creo que sí, balística, sí. bueno, la idea es que, bueno, yo trato como de abordar todo lo que podemos encontrar dentro de literatura en cuanto a conceptos, manifestación de la fuerza, como para que no queden como dudas o vean que realmente es reflejo y similitud con algunos otros conceptos que ya están definidos.
Entonces acá podemos ver que esa fuerza explosivo-tónica, y esto pues hace referencia a esas fuerzas de desarrollo rápido contra resistencias relativamente altas. Entonces aquí los deportistas pues generan tensiones que aparecen rápidamente y aumentan gradualmente hasta el final del recorrido. Entonces podemos ahí ver el ejemplo, por ejemplo, en halterofilia, donde ellos tienen que ejecutar un movimiento muy rápido, pero también con una alta fuerza. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese sería como el ejemplo, ese arranque en halterofilia. Ese sería como un ejemplo de esa fuerza explosivo-tónica. Tenemos una fuerza explosiva balística. Esta la podemos ver reflejada eh, más que todo en el atletismo, en saltos, en lanzamientos de artefactos, de esos distintas modalidades que hay en atletismo. Entonces, esa es como referencia a esa fuerza de desarrollo rápido, en las que las resistencias a vencer son relativamente pequeñas y pues el movimiento es de tipo balístico. ¿Listo? Es decir, que se puede desarrollar como esa tensión máxima y pues ahí comienza a disminuir, aunque la velocidad siga pues aumentando como lentamente. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Listo. Bueno, chicos, igual esta presentación yo la dejo en la plataforma. No había subido, no había montado nada todavía esta semana, pero pues ya ahorita dejo todo este material para que ustedes lo puedan revisar y lo tengan ahí como a la mano, para que igual si quieren profundizar en alguna parte o quieren mirar otro tipo de conceptos, pues igual pueden seguir como ampliando estos conceptos. Entonces esa fuerza, hablamos ahora de la fuerza rápida. Al igual que las manifestaciones anteriores, pues esta es una fuerza que requiere velocidad, tanto inicial y como de trabajo, ¿listo? Pero pues acá esta resistencia también contra las que tiene que actuar, pues son mínimas. Esta fuerza rápida pues no es tan superior como las otras dos. Entonces acá podemos, o bueno, ¿qué ejemplos de pronto se les ocurre de esta fuerza rápida? ¿En qué deporte los pueden ver reflejados? Entonces, vean el concepto. Es una fuerza igualmente que genera velocidad, pero la resistencia la resistencia que tiene que vencer no es tan alta, es una resistencia más mínima, pero pues igual es un grado de fuerza como rápida, en un momento muy mínimo. Entonces hablamos de inferiores al 20% de un RM. Aquí les puedo hacer referencia a ese tipo de descripción de fuerza rápida. Profe, podríamos hablar de, por ejemplo, 100 metros planos en el atletismo. 100 metros planos del atletismo. No, sería como mucho tiempo todavía. Porque si hablamos de un 20% en un RM, Eso es re rápido, eso es anaeróbico. ¿qué tal unos golpes en boxeo? Sí, sí, claro. Ese sería como un ejemplo. ¿Cuál otro ejemplo podrían ustedes ahí analizar? Sería un drive y un revés al mismo tiempo. Bien. Y de pronto salto triple o algo así. No, salto o triple ya implicaría mucho más fuerza. Bueno, ahí como tal, el que dijo el compañero, el tenis, sí, el tenis es uno Profe, de los ejemplos en cuanto a esa fuerza rápida. ping-pong, Sí, ¿no? sí, el ping-pong podría, aunque no implica el mismo fuerza que un golpe en tenis, que un revés, pero sí, también podría ser. Igual ahí como los ejemplos más claros serían como esos, como los golpes en boxeo, como el drive, el revés en el tenis. ¿No? ¿Cómo? El golpeo en balón. Sí, podría ser.
Aunque acá hablamos un poquito de como movimientos un poco más repetitivos, más rápidos, pero sí también podría verse, si se analizara como tal la ejecución y la cantidad de fuerza imprimida en ese golpe al balón, y si es repetitivo. ¿Listo? Profe, o sea que ahí también podríamos incluir, digamos, en el béisbol, un remate. Un remate en el béisbol. Bueno, aunque ahí la fuerza, y ellos imprimen mucho más, como toda la fuerza en un solo golpe. Entonces, bueno, habría que analizarlo. Como les digo, chicos, de acá estos tipos y estos análisis de fuerza también dependen mucho de un análisis tanto físico como biomecánico. ¿Listo? A la hora de explorar y meterse mucho en este campo del entrenamiento, del rendimiento deportivo y analizarlo de fondo, ya hay que empezar a hablar mucho de física. Se los digo porque dentro de mi posgrado, pues no, nunca lo había tenido en cuenta desde esa manera, pero es mucho el análisis desde la parte física y desde la parte como tal fisiológica. Listo, muchos de esos procesos ocurren muy internamente, entonces para las descripciones sí son un poco complejas. Listo, pero bueno, eh, entonces pues nosotros nos podemos dar cuenta todo este tipo de elementos que podemos encontrar dentro de ese tipo de fuerza. ¿Listo? Entonces ahí, esos determinantes de esa fuerza veloz, pues encontramos también que hay como esa fuerza máxima, esa fuerza inicial, una fuerza también en cuanto a la aceleración muscular, esa velocidad máxima en el movimiento. Porque, por ejemplo, en esos golpes de boxeo, pues yo no voy a hacer movimientos lentos. La velocidad de movimiento es máxima. ¿Listo? Entonces, pues ahí partimos como de todos esos factores que podemos decir para poder determinar como ese tipo de fuerza. Y pues a la vez van a ser determinantes según el tipo. Entonces, sí, tenemos que considerar esos factores iniciales. ¿Listo? Esa capacidad de movilización rápida, ese predominio también en las fibras, ese incremento en la relación por sección de músculos, ¿listo? Todo ese tipo de cosas influyen bastante. Eh, bueno, chicos, regálenme un minutico, traigo un vasito de agua y continuamos con factores. Ah, bueno, esto ya les hablé, estos factores más o menos determinantes. Y pasamos a fuerza, resistencia, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya estos temas ustedes ya los habían visto? Sí, profesor, los hemos visto a lo largo de la carrera y Listo, entonces pues la idea ya es como tal que todo esto se detalle hacia el rendimiento deportivo, ver cómo ya lo podemos ver implementado dentro de una sesión práctica, algunos tipos de test también que podemos utilizar para evaluar estas capacidades. ¿Listo? Eh, bueno, hablamos de una fuerza resistencia, entonces pues acá es como tal la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure la actividad o el deporte que se está ejecutando. Dentro de esta resistencia, pues encontramos también tipos como de resistencia a la fuerza. Entonces hay una resistencia tanto estática como una resistencia dinámica. ¿Listo?
Entonces acá podemos ver en la gráfica, dentro de la parte estática como tal, encontramos una resistencia estática a la fuerza que se divide en máxima y submáxima. En la parte dinámica encontramos resistencia dinámica a la fuerza cíclica y resistencia dinámica a la fuerza cíclica. ¿Listo? Dentro de la cíclica, resistencia a la fuerza máxima y a la resistencia de fuerza a la fuerza rápida. Y resistencia por la parte cíclica, resistencia a la fuerza rápida. ¿Listo? Pues esta es como la clasificación en cuanto a la fuerza resistencia como tal. ¿Qué pasó? Bueno, entonces pues se define esa resistencia a la fuerza como también esa capacidad condicional. ¿Listo? Es algo complejo, pues porque consiste como tal en la facultad o en la forma de poder resistir a esa fatiga, a esa carga de entrenamiento. Y pues si es en competición, pues ya es mucho más elevado, entonces el requerimiento de fuerza va a ser mucho más alto. Y pues ya en ese nivel práctico, pues también se tiene que distinguir que ese entrenamiento a la resistencia, pues debe ser general. ¿Listo? Ese entrenamiento también pues es muy especial para la fuerza. Por lo general es uno de los trabajos más complicados. Este entrenamiento pues de resistencia general ya es muy como con métodos y cargas más prolongadas. Se manejan algunos métodos interválicos, se puede también manejar algún tipo de métodos por repeticiones. Hay otras personas que manejan algunos métodos contra resistencia o cuando digo contra resistencias, pues ya es como algo similar a lo que se maneja cuando ya está como tal en competición. ¿Listo? Entonces ese elevado como número de repeticiones que ya implica como tal la cantidad en cuanto a los músculos y los grupos musculares. ¿Sí me entendieron esa parte un poquito? En cuanto a los métodos para poder como trabajar esa resistencia, es algunos como de los ejemplos que podemos ver ahí en cuanto a métodos. Eh, Cuando yo trabajo esa resistencia específica como tal en competición, pues ya puedo desarrollar también con impulsos de fuerza que se generan en ciclos. Hay unos impulsos que yo puedo generar mediante ese método interválico, hacer impulsos que sean superiores y unos impulsos un poco más bajos. ¿Listo? Y los voy como graduando en cuanto al número de repeticiones y al requerimiento específico de la técnica también. Bueno, y entonces ahora casi pasamos a hablar acerca de la manifestación reactiva de la fuerza. ¿Listo? Entonces acá encontramos esa capacidad de la fuerza que realiza un músculo como reacción a una fuerza externa y se modifica de acuerdo a su propia estructura y a la característica que se puede producir tras un ciclo tanto de estiramiento o de acortamiento. Ese sería como el concepto en cuanto a ese tipo de fuerza. Entonces ahí teníamos, ¿cuáles fueron los que mencionaron? Chicos, ¿cuáles serían esas manifestaciones de fuerza reactiva? Bueno, pues realmente acá la fuerza pues es muy corriente, ¿listo? En el deporte moderno.
¿A qué me refiero con esto? Pues este tipo de manifestación de la fuerza obliga a los deportistas a que ellos tengan que estar sometidos a soportar grandes tensiones en cuanto a también a esas características. Y pues acá lo que genera esta fuerza es que ellos se ven sometidos a un ciclo de estiramiento, acortamiento, y se puede distinguir de dos formas diferentes en esta manifestación reactiva. Entonces encontramos la manifestación elástico-explosiva, listo, y la manifestación que como tal de un reflejo eláctico-explosivo. Aunque desde un punto de vista más metodológico, pues se hace como una distinción, entre ambas formas que se puede desarrollar por medio de una contracción muscular, aunque no se manifiesta como por separado. Siempre tiene que ver mucho ahí en cuanto a la práctica deportiva. Bueno, acá esta manifestación elástico-explosiva pues tiene lugar como tal a una fase excéntrica y pues no se ejecuta a alta velocidad, sino es más durante una acción de frenado que se estira fuertemente la musculatura agonista del movimiento, la cual previamente ya se encuentra contraída. Bueno, ¿cómo ustedes podrían ver reflejados ejemplos en este tipo de manifestación? En los burpees, profe. Movimiento un poco más rápido. Skipping. Sí, pues realmente ahí es ese acoplamiento, ¿no? Pues no debe ¿Un ser gesto técnico de demasiado. cabeceo? ¿Cómo? De pronto en el gesto técnico de cabeceo, no sé, profe, al salto al fondo. Sí, ahí podemos ver, por ejemplo, una manifestación donde yo hago con anterioridad como esa contracción y luego genero ya después como esa musculatura que se encuentra pues contraída, genero como ese movimiento como explosivo. Entonces la idea ahí es tratar de generar como esa energía, como de almacenar esa energía cinética que se genera ahí en esa amortiguación precisamente en el movimiento que se está generando en ese cabezazo. Pues podría como analizarlo de esa forma. Ya después ahí se libera como esa fase pues el periodo de tiempo es como transcurre como esa fase de alargamiento y de acortamiento, y ya sería como excéntrico y concéntrico a la vez. Listo, entonces ahí es como esa fase o esa manifestación, pues ya es denominada como ese tiempo ahí de acoplamiento, que no es demasiado largo, como les dije. Listo. Bueno, ahí digamos que dentro de los ejercicios que usualmente yo podría utilizar en cuanto a miembros inferiores y superiores, pues podría utilizar como esas carreras de velocidad, esos saltos, lo que hablaba el compañero, sí, pueden ser los burpees también, sí, saltos de profundidad, saltos con carga, ¿qué otra cosa? Squats, ¿sí? Ya pues como tal, para tren superior podríamos hablar de pectorales, trabajar pectorales con máquinas o de pronto alguna carga ligera, pero que sea un movimiento explosivo, o de pronto también con carga elevada. Push-up con salto, profe, push-up, no me acuerdo cómo se llama ese ejercicio, que es push-up y salto. Sí, esos son los burpees, ¿no? Clash chat. Ok. Bueno, eh, pasamos a lo que es la manifestación como tal del reflejo elástico explosivo. Entonces, pues acá ya esto tiene lugar a ese alargamiento previo a la contracción muscular. ¿Listo? Y pues la amplitud es limitada como tal y su velocidad de ejecución es muy elevada. Esto se puede analizar y una de las formas que yo podría utilizar como para evaluarlo sería mediante todo el test de Bosco.
Entonces ahí se analiza como esa estimulación del reflejo miotático y la unidad también de fibras motoras que se reclutan, la tensión que se genera en ese corto periodo de tiempo. ¿Listo? Esas son como las valoraciones que yo podría hacer en cuanto a esa capacidad de salto. Más o menos, ¿sí conocen el test de Bosco? Sí. Sí, chicos, ¿sí conocen el test? ¿Alguna vez lo han visto, lo han hecho? ¿Es el de potencia, bro? Bueno, el test de Bosco son varios, o sea, dentro de uno solo analizan varios porque son diferentes saltos o diferentes movimientos. Hay un squat jump, hay un salto como contramovimiento, está también como el drop jab. Esos son todos test que están dentro del mismo de Bosco. También está Ah, sí. el de Abalakov, pues ahí también nos puede permitir como conocer los beneficios de esa acción de los brazos que tiene sobre la capacidad del salto vertical. Entonces ahí, de Sí, pronto, son si varios. quieren, Sí, son sí, varios. es como esos, bueno, sí, ahí hay varios, está drop jump, squat jump, Abalakov, el de reactividad. Hay unos que son como con las manos en la cintura, otros con impulso, sin impulso. Entonces todos esos están dentro de ese test de Bosco y son las valoraciones que por lo general se utilizan para esta fuerza y esta manifestación en fuerza. Bueno, chicos, pues más o menos como que esto era lo que les quería compartir hoy. Realmente este tema de fuerza es bastante amplio. Acá hablamos de muchas cosas. Ya si pasamos a la parte de valoración, pues ahí el tema todavía es mucho más extenso. Entonces, pues no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedaron claros esos tipos de fuerzas, esas manifestaciones? Sí, profe, claro. Listo. Sí, profe. Entonces, la próxima clase empezamos con velocidad. Listo, entonces más o Sí, profe. menos esta es como la metodología que quiero que aborden. Analícenlo desde ese punto de vista. Eh, como tal, creo que, déjenme un momento, miro una cosa ya. Profe, ¿usted va a subir esas diapositivas a la plataforma? Sí, esta yo la subo, todo el material que yo utilice, que comparta con ustedes, yo todo eso se los dejo ahí montado. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ahí dentro de lo que estábamos hablando de fuerza, bueno, ya la siguiente clase hablaremos un poquito de la parte como tal, de los factores como biológicos. Listo, hablamos como de las manifestaciones, como para que tuviéramos ya hablar bien de esos tipos de fuerza, pero vamos a mirarlo la próxima clase, complemento un poco desde la parte biológica y la parte mecánica. Listo, esos factores biológicos en cuanto a la estructura de las fibras, los aspectos energéticos y ¿qué más hay ahí? Como un poquito de las respuestas hormonales que también se producen ahí mediante esas manifestaciones de la fuerza. ¿Listo? Bien, chicos. Bueno, si no hay preguntas, dudas, eso sería como todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro, que haya podido como reforzar un poquito de los conceptos que ustedes ya traían. Y lo vamos a ver pues desde la parte práctica también, cómo podemos ejecutar como ese tipo de sesiones. Listo, profe, sí, Profe, señor. muchas Gracias, gracias. profe. Listo, chicos, entonces que pasen una buena noche y estamos ahí charlando. Que estén bien. Gracias, Listo, profe. profe, Feliz gracias. noche. Luego, profe. Gracias.